Buen día, jóvenes, sean ustedes bienvenidos a esta tercera semana del curso, en donde vamos a hablar sobre las características de una comunidad de cuestionamiento. Si bien la segunda semana hablamos precisamente sobre el salón de clases como comunidad de cuestionamiento e investigación, pues también es invitarlos a que el salón de clases del aula tenga que ser visto como un espacio creativo, como un espacio más allá de lo ideológico, es un espacio de práctica. Comúnmente en las corrientes actuales de educación están apuntalando a que el aula sea un espacio de creación, sea un espacio de innovación. Esas cuestiones tienen que ver con una forma distinta de concebir la educación más allá de la transmisión del conocimiento. Estamos hablando entonces de una era en donde el sujeto o el alumno tiene que construir su propio conocimiento y de ello pues generar sus propios aprendizajes significativos. Al respecto, en esta tercera semana, revisando lo que tenemos que ver como al salón pues como un espacio cultural, creativo y formativo para definir el papel del docente en el aula, vamos a hacer tres actividades. La primera que les estoy solicitando es la elaboración de un cuadro sinóptico de los contenidos de la enseñanza en cuanto a cómo se establecen los planes y programas de estudio. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Pues diferenciar las características de la tipología de planes de clase, las características de los programas de estudio y las características de los horarios. Esto, si bien más adelante en su maestría, en la que están llevando, en maestría en educación, van a llevar una materia que se llama diseño curricular. Precisamente si nosotros no dejamos matizados o claramente fijados en la didáctica, el apartado de planes y programas de estudio, en el diseño curricular va a ser difícil que ubiquemos el porqué o la razón de la existencia de ellos. Si bien la operatividad está en un marco de un acuerdo secretarial, pues es importante que antes de pasar a los acuerdos o a las leyes, bien sea federales o estatales, pues tenemos que primero entender de dónde surge o cómo es un elemento didáctico la cuestión de la planeación. Entonces, de esa actividad, pues van a elaborar un cuadro sinóptico. La segunda actividad para esta tercera semana, tenemos que elaborar lo que es un cuadro sinóptico sobre la realización de la enseñanza. ¿En qué sentido tenemos que elaborar ese cuadro? Va más en cuanto a la idea que hay que distinguir, clarificar este proceso de enseñanza. Ustedes van a encontrar a lo largo del caminar, como estudiantes o como futuros maestros, ustedes van a encontrar por ahí algunas circunstancias que no sean agradables. Por ejemplo, si tú como docente no dejas claro qué es lo que vas a requisitar, si no tienes idea sobre tu papel en el aula, entonces estos elementos de la enseñanza no se van a poder resaltar o sobre todo pues encontrar el sentido del por qué están ahí. Otro de los elementos que van a encontrar en esta lectura, que es muy breve, realmente es una lectura muy breve, repetía, es entender el arte de la enseñanza, pero ¿a partir de qué? De esta premisa. La enseñanza es el arte y el efecto de enseñar. Es el ejemplo, acción o suceso que nos sirve de experiencia, indicándonos o advirtiéndonos cómo debemos obrar en casos análogos. Eso es la premisa con la que quiero que arranquemos esta semana. ¿Qué entiendo yo por enseñanza? ¿Enseño de manera innovadora o transmito el conocimiento o enseño como a mí me enseñaron? Esa es una de las críticas fuertes a la educación de hoy, a la educación del siglo XXI.
tenemos contenidos del siglo XXI con maestros del siglo XX en aulas con jóvenes del siglo XXI. Es decir, los docentes hemos estado o nos hemos quedado desactualizados en las nuevas prácticas de enseñanza. ¿Y todo por qué? Por una absurda necedad de no querer actualizarnos, por una absurda necedad de no querer innovar. Y véanse lo que les acabo de compartir. Enseñar, pues, es el arte y efecto de enseñar. Enseñanza es el arte y efecto de enseñar. Es la acción o suceso que nos sirve de experiencia, indicándonos o advirtiéndonos cómo debemos obrar en casos análogos. Es decir, cómo nos comunicamos, cómo ese conocimiento que estamos transmitiendo puede llegar a ser eficaz. Porque una cosa es que yo pueda estarte leyendo, compartiendo un pensamiento o una estructura cognitiva por ahí y que tú no la comprendas. O el estudiante, a veces podemos pasarnos 2 horas frente al grupo y creer que todo el tiempo, que las 2 horas tengo que estar hablando, y no es así. La educación de ahora te pide, o una de las cosas en las que se detecta que un maestro no es un buen docente es cuando piensa que las 2 horas tiene que hablar, y no, tú como docente tienes que ser mediador del conocimiento en el aula, tienes que ser un guía. Por lo tanto, el docente deja de ser el centro del aprendizaje, y es ahora, por eso que hablamos 2 conceptos actuales en la educación: el alumno como centro de aprendizaje y los aprendizajes claves. Ustedes pueden revisar la reforma que se viene a dar precisamente en el 2011, y estaba leyendo un artículo. Cuando puedan, búsquenlo, googleenlo en la página de la Secretaría de Educación Pública, pónganlo así, aprendizajes claves 2017. Ahí vienen descritos los 7 aprendizajes claves. Pero estos aprendizajes claves no se van a detonar si el docente no cambia la concepción de su papel. Es decir, si tú como docente no te quitas ese protagonismo, vas a seguir opacando el aprendizaje del estudiante. Entonces, primera reflexión: el docente no es la neta del planeta en los tiempos actuales. El docente no es el único que conoce, también es el alumno, y por lo tanto la enseñanza tiene que ser planificada. Y esto, por eso es la importancia en el tema anterior. ¿Cuál es la cuestión de tener un plan de clase y muy definido, tanto semestral como por día? ¿Por qué? Porque entonces dejamos de improvisar. Entonces, en ese sentido, la educación pues tiene 2 vertientes. Van a encontrar en la lectura una enseñanza general y una enseñanza especial. El autor habla, cuando refiere a la enseñanza general, la está manejando en cuanto a lo que se da a nivel primaria y secundaria. La enseñanza especial se da en instituciones especializadas como son las universidades, escuelas militares, escuelas técnicas, que requieren otro tipo de proceso de enseñanza. Van a encontrar pues que algo polémico en nuestro país: la educación pública, y este es un discurso de retórica muy acabada. Dice, es que la educación pública o la educación que imparte el gobierno deberá ser laica, gratuita y obligatoria. Y el discurso que escucho, y por eso digo que es algo que no entendemos, que decimos, es que no es laica, es que la educación en México no es laica porque existen escuelas religiosas. Ojo, hay que saber interpretar la ley. El artículo 3 constitucional, como lo que se establece en la Ley General de Educación y en los acuerdos secretariales, son muy claros. Cuando dicen, la educación que imparta el Estado deberá ser laica, gratuita y obligatoria. Es decir, la educación pública es laica, la educación privada no. Esa es la diferencia en el concepto. Entonces hay que saber interpretar. Por eso ustedes van a encontrar instituciones que se apegan a una creencia religiosa.
En cuanto a lo si es gratuita, pues sigue siendo un interrogante, porque vivimos en una era de innovación, pero también vivimos en una era de la famosa cuarta transformación, que es una era de paternalismo en el que yo estiro la mano y tu gobierno me das. Debemos de cambiar el chip. ¿En qué sentido? Cuando se refiere a que la enseñanza o la educación será gratuita, no significa que los recursos para que yo te pueda enseñar te los tengo que regalar. Y ese es un problema de entendimiento, Estado y sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué menciono lo de la cuarta transformación? Ustedes van a ver los programas de asistencia social que están mal enfocados. Es como, te regalo el dinero para que tú produzcas, pero a la vez te hago un inútil productor. Y creer que la educación va a ser gratuita es un error. ¿Por qué? ¿Quién le va a dar el mantenimiento a las instituciones en infraestructura? Dicen, pues sí, una parte la tiene que aportar el gobierno. Pero ahora se sacaron de la manga la parte de la gestión escolar. Y gestión escolar es que el director se ponga a hacer su trabajo. Que más allá de estar sentado 25 horas a la semana o 40 horas a la semana viendo cómo pasan las cosas, pues él tiene que ir a gestionar estos recursos ante las instancias municipales y estatales. Pero seamos honestos, ¿cómo podemos exigir una educación de calidad si tú como ciudadano no eres capaz de aportar 300 pesos para una inscripción significativa? ¿Cómo quieres exigir la trascendencia de esa calidad si tú no eres capaz de cooperar con 10 pesos en la kermés? Las escuelas necesitan ingreso, entonces eso de gratuito va en el sentido que el material te lo voy a dar gratis, pero el mantenimiento tú tienes que apoyar, y esa es la contribución como un buen ciudadano. He ahí otro de los puntos que son polémicos, es mi punto de vista, pero tenemos que mirar hacia allá. Yo no puedo exigirle a alguien que me dé las cosas y yo no dar nada. Esa es hasta una incongruencia ideológica, religiosa, y hasta una creencia ideológica, social y cultural. Pero bueno, viene el tercer punto cuando dice es obligatoria. En los tiempos de la famosa cuarta transformación, se dice que si bien ya la educación básica, entiéndase preescolar, primaria y secundaria, se convirtieron en obligatorias y la preparatoria va para allá, ahora acaban de decir que será obligatoria la universidad. Pero ojo, no significa la obligatoriedad que el Estado te va a dar todo. ¿Por qué? Porque también hay otra realidad que es inminente. El Estado no tiene el recurso para dar un mantenimiento a todas las instituciones educativas de educación superior que prometió hacer. Esta es una crítica en el sentido de que, ¿de qué me sirve a mí estar llenando al país de tantas universidades si el recurso de capital humano no es el óptimo o el preparado para estar frente al grupo? Para esto basta una muestra. Váyanse a los resultados de la evaluación docente de maestros de educación básica, de maestros de primaria, secundaria y bachillerato, y véanse que esto es una radiografía de lo que también estamos sufriendo en las universidades. Hoy tenemos una crisis de a nivel de conocimiento, docentes que creen saber todo y hablan de todo, pero sin fundamento y argumento. Solamente hablamos porque creemos que así funciona. Y esto se ve reflejado en las evaluaciones, en los resultados. Docentes que en lugar de enseñar un programa de estudio, enseñamos lo que nosotros sabemos y no lo que está establecido en un esquema curricular. Pero bueno, valga pues que estos 3 puntos ustedes lo reflexionen, lo analicen, sobre todo ya con una perspectiva más crítica. Primera, no le tengo que contribuir todo o dejarle todo al Estado, yo tengo que poner mi parte, por lo tanto no va a ser lo gratuito, no va en el sentido de que las escuelas se mantengan solas. En cuanto a lo religioso, a lo laico, pues lo laico tiene que ser entendido en un contexto de educación pública y no privada. Y pues en cuanto a lo obligatorio, pues
se van a brindar esos espacios, pero no significa que todavía tengamos todas las oportunidades de crecimiento, porque a pesar de que no hay tantas escuelas públicas, ustedes pueden ver los datos del INEGI que son muy deprimentes, pero a la vez alarmantes. ¿En qué sentido? Muchas instituciones de educación pública están titulando por titular jóvenes sin competencias básicas, y el número o la base de datos que hay de egresados sin trabajo es alarmante, porque prácticamente, por ponerles un ejemplo, por cada puesto de trabajo, atrás de ese puesto hay como de 1000 a 1500 personas peleándose un puesto de trabajo. Es algo así como el fenómeno que pasa para concursar o quedar concursar en un examen y quedar en una universidad pública. Véanse cuántos jóvenes llegan a concursar y realmente cuántos se quedan. Se viene quedando por lo menos un 15% de esa población total, o un 20%. Entonces, esa misma situación la estamos viviendo hoy en el campo laboral. En fin, entonces en esta semana van a revisar la parte de la enseñanza, también van a revisar los grados formales de elección a partir de Pestalozzi. Van a ver también la lección en los nuevos sistemas educativos, la lección comunidad educativa, el niño y la lección, la ejecución de trabajo, la elaboración, expresión, adquisición y motivación como elementos psicológicos de la lección, es decir, la parte previa que debe de tener una enseñanza. También van a encontrar cuánto debe durar una unidad de materia, un planteamiento sobre los principios básicos de la enseñanza, el ambiente y el plan general, y ahí es donde les digo que van a volver a tocar un apartado pequeño del plan de clase, pero esto es para contextualizar el por qué la enseñanza debe de estar planificada y organizada. Pues entonces esa sería la segunda actividad que les estoy pidiendo, el cuadro sinóptico sobre la enseñanza, sobre la realización de la enseñanza. Y por último van a elaborar un mapa conceptual del trabajo del maestro. Aquí, ¿qué es lo que les estoy pidiendo o lo que necesito que ustedes elaboren? Pues es prácticamente a lo que llamamos en un mapa conceptual sus elementos generales. En la lectura van a encontrar que los elementos generales nos van a hablar sobre la didáctica y la personalidad del maestro. Fíjense que es increíble cómo en esta oleada de nuevos docentes frente a grupo, porque también hay docentes que somos administrativos, pero esta oleada de maestros de los que somos frente a grupo, hay una generación en la que creen que una clase se da, como decía, hablar 2 horas, y todas las 2 horas no suelto el micrófono, agarro el pizarrón y me pongo a copiar lo que está en el libro del pizarrón. O si bien me va, más bien no, un extremo que se está tomando es el dictar en el salón de clases durante 2 horas. Entonces eso también habla sobre la personalidad del maestro. Hoy estamos teniendo una crisis que es una línea muy delgada entre saber distinguir entre la disciplina y la autoridad. Son 2 conceptos que están causando estragos actualmente en la nueva forma de concebir la educación, porque hay quien piensa que en el aula yo soy la autoridad, y sí eres una autoridad legitimada, pero eso no te legitima para que tú hagas un autoritarismo en el salón. Más bien tú tienes que fomentar la disciplina. Y esto es parte de la personalidad del maestro. En la semana viví una experiencia por ahí con un maestro que un grupo, el maestro hizo su planeación, llevó la actividad, los tenía que llevar a la biblioteca, y un grupo de 7 jóvenes les dijo: no, nosotros no queremos ir a la biblioteca. Ese grupo son 4 niñas y 3 niños. Ese grupo dijo: no vamos a ir a la biblioteca, nosotros no nos vamos a mover de acá. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de momento de mujer. Entiéndase esta etapa como que cosas personales que
pasan por ahí con ustedes las damas. Y los chicos dijeron, no, nosotros sí nos vamos a la biblioteca. Entonces el maestro, por considerar que como las niñas estaban en cosas de mujer, dejó a las niñas en el salón de clase y a los niños se los llevó a la biblioteca. ¿Cuál fue el resultado de esa acción? Que a la hora que vino la evaluación docente, al alumno, al maestro lo señalaron como poca personalidad para imponer las cosas en el aula. Porque el maestro, y aquí es donde vino el conflicto, ¿el maestro qué debió haber sido? ¿Autoritario o imponer disciplina? Un autoritario es, a ver, vamos a la fuerza, no te escucho, te llevo y sanciono. Alguien que impone disciplina va en el principio, es, no te estoy sugiriendo la actividad, vámonos a la biblioteca. Aquí hay una cuestión que en los tiempos actuales se habla. Tienes que tener una comunicación asertiva con el estudiante, que no entiende el estudiante que le estás sugiriendo o que le estás preguntando. La personalidad del maestro radica en la firmeza que tiene para transmitir una idea. Y en esta parte ustedes van a revisar cómo la formación cultural, social, religiosa y educativa tiene mucho que ver. Él es un maestro muy tímido, es un maestro que no le gusta confrontar, entonces no tuvo de otra más que atender a lo que los jóvenes dijeron, y bueno, ahí vino la consecuencia. Entonces ustedes van a encontrar la importancia aquí de la personalidad del maestro. Lo mismo, la cuestión de, es una hojita muy pequeña, que ustedes van a leer, es una mera reflexión, y lo único que quiero que saquen de ahí son esos elementos sobre la didáctica y personalidad del maestro. Pues entonces eso sería todo, jóvenes, para esta tercera semana. Son 3 actividades muy concretas y repito, si tienen alguna duda, pues atiendan ahí al foro o por medio de correo electrónico estaré en contacto con ustedes. Por mi parte es todo, tengan ustedes una bonita semana. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.